Dios levantaba más esta iglesia. A su nombre. El misionero César Palomino ha pecado contra Dios adulterando con Lady Quispe, Milagros y otra mujer de la iglesia Aposento Alto y también sedujo a la hermana Vanessa de la iglesia Dios es Amor. Es un gran perro que quiere seguir predicando sin pasar una disciplina justa y debida. Él cree que con 5 o 6 meses basta para seguir perreando. Atención iglesias, este hombre tiene un problema serio con las mujeres. Él no confesó su pecado, fue su secretaria Lady Quispe que lo denunció a sus hijos de Palomino. Si no lo hubiera seguido adulterando ocultamente, no es digno de subir a los altares. No dejen que predique hasta que sea liberado porque está muy endemoniado. La disciplina por adulterio son más de 3 años. César Palomino tiene amenazados de muerte a pastores y hermanos que tienen las pruebas de su pecado. Él está denunciado por esas amenazas de muerte. César Palomino está fuera de sí. Tiene una legión terrible. No puede estar predicando de esa manera. Tiene un espíritu de locura. Los hermanos de la iglesia Fragancia Celestial deben tener cuidado. No se deje imponer manos por un viejo verde y mañoso. Le va a transferir demonios. Escapen por sus vidas. No es la primera vez que adultera, son muchas mujeres que han sido afectadas por este perverso. Ya no es Pastores Lobo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, adúltero, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Es que cuando uno hace pecado y no lo confiesa a tiempo, ese pecado explota y se hace un escándalo. Si tú no quieres que tu pecado sea un escándalo y que todos se enteren porque es muy vergonzoso y destructivo, confiesa tu pecado. Si tú no confiesas tu pecado, Dios dice, yo me voy a encargar de sacarlo a la luz, aunque tú lo escondas. Mire, tú puedes esconder lo que tú quieras y Dios sabe dónde está. Dios lo saca a la luz. En cambio, si tú vas y confiesas y te humillas y cambias, el Señor por su misericordia lo deja ahí. Porque ya te humillaste, Dios no quiere destruir a nadie, hermano. Pero si tú lo tapas, el Señor dice, tú quieres guerra conmigo, ¿no? Conmigo no vas a ganar. No, que yo soy muy vivo, yo soy muy astuto, yo sé pecar, yo sé cómo tapar, yo sé cómo tapar mis camotes, mis papas, las tengo bien enterraditas ahí. Nadie sabe lo que yo he hecho. Usted sabe que hay delincuentes que han matado en Estados Unidos y nunca la policía descubrió, nunca dejó huella. Pero él mismo, cuando se hizo viejo, ya por la misma edad, le da el mal de Alzheimer y otros males mentales y comienzan a contar todo lo que han hecho. Investigan y sale que él era el asesino, el violador, el delincuente. Y él mismo lo declara con su boca, o a veces lo declaran dormido. Dormido comienzan a hablar y alguien lo escucha. Y entonces siguen la huella y lo descubren que él era. Todo lo que hagas en oculto, Dios lo sacará a luz. Y a veces el pecado sale oculto. Hasta yo he escuchado demonios decirle a la gente su pecado oculto. Porque el demonio sabe. Y el demonio dice, tú has hecho así, así. Y el demonio. Y en verdad uno averigua y sale que era cierto. Pero a veces Dios saca a la luz el pecado usando el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu. Dios le revela a una persona en sueños o le revela a una persona de alguna manera que tú has cometido un pecado. Y hasta le dice cuándo lo cometiste y con quién y cómo fue. Se lo dice. Yo recuerdo hace muchos años, estamos reunidos un grupo de jóvenes, todos éramos
líderes de la iglesia, éramos un grupo como de 5. Llegamos al templo temprano, nos hicimos una redondela, comenzamos a cantar a Dios, a alabar a Dios, y estábamos cantando, alabando, y de repente descendió el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar varios en otras lenguas, conforme el Espíritu le hacía hablar, y ahí se manifiesta el don de profecía. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios es poderoso. Comienzan a alabar a Dios y se manifiesta el don de profecía y Dios comienza a hablar. Y Dios dice: tú has cometido un pecado grave ante mis ojos. Confiesa tu pecado, confiesa tu maldad. Y Dios comienza a hablar. Y acabó la profecía. Y hermano, yo estaba en ese día, yo estaba ahí presente cuando Dios habló. Y entonces yo decía: pues yo creo que esta profecía no es de Dios, porque acá este tiene cara de arcángel, este tiene cara de querubín, el otro es un serafín, porque eran los más espirituales de ese templo. Eran los que más oraban, los que siempre en los ayunos, siempre orando, siempre clamando, todos. O sea, yo cuando escuché eso, yo dije: no, aquí esa profecía no es de Dios, porque acá yo veo que todos son santísimos. Pero pasó un día y uno de ellos se me acerca y me dice llorando: esa profecía es de Dios, yo soy el que está en pecado. Y me contó su pecado asqueroso. Dios lo saca a la luz. Dios saca a la luz el pecado. Adorado sea Dios. Yo una vez salía de mi oficina, me iba al templo y en la entrada del templo un hermano me da la mano, lo saludo, le doy la mano, yo le doy la mano tranquila, y cuando le doy la mano, hermano, el Espíritu de Dios me entra como un relámpago y me dice: está en pecado. Y yo lo miro al hermano y me sonríe: pastor, lo bendiga. Y el Espíritu de Dios me dice: está en pecado. Y yo dentro de mí dije: Dios mío, saca a la luz su pecado. Y justamente este hermano siempre venía a hablar conmigo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué venía a hablar conmigo, hermano? Porque él decía que habían algunos de la iglesia que dudaban de su integridad, y que él era un hombre honorable, que era un hombre muy recto y muy correcto, y él no quería en ninguna manera, hermano, él no quería que la gente hable, que la gente se exprese mal de él. Y él venía a reclamar y decía: pastor, vengo a reclamar que están dudando de mí, hay unas murmuraciones y eso no puede ser, yo voy a tener que denunciar acá a los que se atrevan a hablar. Y ese mismo, cuando yo le doy la mano hace un día que estoy hasta distraído, siento un corrientazo y Dios me dice: está en pecado. Y yo dije: Dios mío, sácale a la luz su pecado. Al otro día, un hermano de la iglesia estaba trabajando, taxiando, y en una zona oscura, lejana, descampada, lo ve a él con una mujer. Y el hermano, ¿sabe lo que hizo? Se le acerca y lo confronta. Dice: ¿usted qué hace aquí? ¿Qué está haciendo? No, y ahí salió todo. Dios saca la luz. Dios saca la luz. Había una mujer que cometió adulterio con un pastor, un reverendo. Y esa mujer se fue de la iglesia. Y ese reverendo quedó sin ninguna culpa, ni nadie se enteró, nadie nada, durante 5 años. Ese pastor había adulterado hacía 5 años con esa mujer. Como ya se desapareció de la iglesia, pero luego de 5 años a ella le encuentran cáncer al útero, cáncer en sus partes sexuales. Y ella dice: yo sé que este es el castigo, la maldición de Dios. Y para que Dios me ayude, voy a ir a la iglesia a confesar mi pecado. Y vuelve luego de 5 años y confiesa su pecado. Y declara lo que había hecho. Dice: yo cometí adulterio con ese pastor.
Qué terrible, hermano. Qué terrible. Y ahí Dios sacó a la luz y sacó las pruebas y todo. Y era verdad. Y ese pastor, hermano, que parecía era un hombre ya como de 60 años, que parecía tan honorable, tan correcto, era un terrible adúltero. Todo lo que hagas en oculto, Dios lo sacará a la luz. Hay otros que pecan y se vuelven locos, y eso hace que confiesen su pecado. Hay otros que se les muere un hijo o le da una enfermedad terrible, y ahí es recién cuando confiesan su pecado. Poder en la sangre de Cristo. Hay otros que aunque le venga el castigo de Dios, no dicen nada, hermano. Son duros como Faraón. Qué lástima, hermano. Pero en cambio hay otros que cuando la mano de Dios viene, ¡pra!, confiesan y lloran y gritan. Y se salvan, hermano. Seguimos. Dele palma alabanza a Dios. Gloria al Señor. Entonces el apóstol reprende y le dice: ustedes están envanecidos, le dice. Ustedes están envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? ¿Qué cosa es quitarlo de en medio? Expulsarlo de la iglesia. ¿Qué les pasa? Están embrutecidos, entontecidos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no lo han votado de la iglesia ese? Cuando ustedes toman medidas, la gente que ama la justicia y la verdad se goza y dice: en verdad, esta es una iglesia de Dios. En verdad es una iglesia donde se respeta a Dios y su palabra. Pero cuando el pecado se le pasa la mano y se le tapa, la gente se decepciona y se va. Amén. ¿Cuánto adoran a Dios? Pablo dice: yo ciertamente, yo como ausente en cuerpo, yo no estoy presente ahí, estoy en otro país, pero presente en espíritu. Está hablando de una manera metafórica. No quiere decir que Pablo se salía de su cuerpo y se iba a otros países. Yo como por eso dice, como presente. Él no está presente, como he juzgado al que tal cosa ha hecho. Porque quien debe de juzgar es el que está ahí presente, el que conoce el caso de cerca. A veces juzgarlo desde lejos se nos puede escapar y cometemos una injusticia porque no conocemos las cosas a detalle. Los más indicados de atender el caso son los que están cerca ahí a donde se ha dado el suceso. Pero Pablo dice: aún así, ya con la información que tengo, con los testigos que tengo, porque Pablo no era un inmaduro que se dejaba llevar por habladuría ni chisme. Pablo había de seguro acá testigos buenos y correctos le habían informado. Porque uno tiene que tener cuidado también, porque Satanás también le gusta difamar y levantar falso testimonio. Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. He juzgado. ¿Qué dice Pablo? Yo he juzgado. ¿Cómo dicen que no se juzga? No, sí se juzga. Pablo juzgaba, Pedro juzgaba. Los pastores tenemos que juzgar. Y hasta la iglesia, los que son maduros, tienen que juzgar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la autoridad de Cristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Mire lo que dice Pablo. Pablo está dando la sentencia. ¿Qué se debe de hacer, hermana, con ese que ha hecho eso? ¿Qué se debe de hacer? Pablo dice: en la autoridad de Jesucristo. Porque dice: ¿y quién es el pastor para que me juzgue? Yo con mi vida lo que me da la gana. Si quiero emborracharme me emborracho, si quiero drogarme me drogo, si quiero matar mato, si quiero abortar aborto. Claro, usted puede hacer con su vida lo que le da la gana. Pero si usted es miembro de la iglesia, usted tiene el deber de guardar la compostura. Y nosotros tenemos el deber de juzgarlo, porque tenemos que velar
por la buena imagen y la buena conducta de los que son miembros de la iglesia del Señor. Y lo juzgamos, no es nuestra autoridad, porque, no, pero ¿quién es el pastor? Si el pastor también es humano, también tiene sus errores. Y es verdad, todos los pastores tenemos errores, pero no somos inmorales, ni corruptos, ni degenerados, ni adúlteros, ni borrachos, ni fornicarios. Y lo juzgo en la autoridad de Cristo. Cristo nos ha dado a nosotros, sus siervos, autoridad para juzgar a los miembros de la iglesia que han pecado. ¿Se da cuenta? Dios nos ha dado la autoridad. Juzga, le dice, no dejes así. En el nombre de Jesucristo, y nos ha dado la autoridad y el poder. Poder de Dios. Por eso es importante tener el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Porque esas personas, hermano, que están en estos pecados sucios, tienen principado de las tinieblas metido en el cuerpo. Y es una guerra espiritual, hermano. Y a veces hay quienes tienen miedo y tiemblan los brazos, las piernas, para enfrentar a ese. Porque están endemoniados, hermano. Y a veces reaccionan mal y te quieren pegar. Yo he visto, hermano, cuando he juzgado a personas que el demonio se ha manifestado, hermano. Y el demonio comenzaba a rugir. Y la persona endemoniada hasta ha levantado la mano al cielo y ha comenzado a hablar en otros idiomas. Y yo me he dado cuenta que esa persona a la cual estamos juzgando, hermano, está pidiendo ayuda a los príncipes de las tinieblas. Pero ahí nosotros, así como ese endemoniado le está pidiendo ayuda a los demonios más poderosos que lo ayuden, nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude. Así que es con la autoridad de Cristo y con el poder de Dios que han de enfrentar a esta gente rebelde, endemoniada, anatema, metida en medio nuestro. ¿Cuánto alaban a Dios? Para avergonzaros se lo digo. Dice Pablo, está molesto, hermano. Pablo está molesto porque no ponen orden en la iglesia, hermano. Señor, reprenda. ¿Qué pasa? No ponen orden. Para avergonzaros lo digo. Pues qué, no hay entre ustedes en la iglesia ningún sabio que conozca la Biblia, ni aún uno hay que pueda jugar entre sus hermanos. Eso lo dice Pablo. El que juzga también no puede ser el que no conoce la Biblia, el que la conoce bien. Porque cuando usted no conoce la Biblia, juzga mal. Y uno juzga basado más que en las leyes seculares de afuera, es en la palabra de Dios. Y no basado en sus criterios personales, sino en el criterio de la palabra de Dios. ¿Estamos despiertos o no? Aleluya. Y dice versículo 5, el tal hermano se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, bótalo de la iglesia y entregarlo a Satanás, y que Satanás se le vaya encima y le destroce el cuerpo, y ahí con el cuerpo enfermo, ahí va a clamar a Dios. Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Había uno que siempre venía y me decía, pastor, quiero cambiar, pero no puedo. Y era un creyente hipócrita, falso, mentiroso, y volvía a pecar, y volvía a pecar, y volvía a pecar. Y yo entendí que hay que entregárselo a Satanás para que Satanás le dé duro. Y oré, le digo, mira hermano, voy a orar por ti. Pero ahora voy a orar ya no para que Dios te ayude y te bendiga. Voy a orar para que Satanás te dé duro. No, pastor, no ore así, no ore así. No, voy a orar así. Por tu bien. Y oré por él. Y se lo entregué a Satanás para que Satanás lo ataque. Y lo golpee. Se fue. Y a los días me tocan la puerta a las 6 de la mañana. Hasta ahora me recuerdo. Porque ese día hacía un frío terrible. Yo pastoreaba en las serranías del Perú. Yo decía, ¿quién me toca la puerta con este frío? Y abro y me asusto. Veo una persona con una venda en la cabeza, con un parche en el ojo, con el brazo enyesado, con la pierna.
¿Quién eres? Yo soy el hermano que usted oró para que Dios me castigue. Gloria a Dios, dije. Y ahí sí cambió, hermano.